Saludos cordiales, amigos y hermanos de Iglesia Cristiana Verbo Sur. Bienvenidos una vez más a un mensaje dominical de nuestra iglesia local. Mi nombre es Carlos Manuel Orellana, soy miembro del Consejo Local de Ancianos y para mí es un gran privilegio, una gran bendición estar con ustedes una vez más. En este día del Señor queremos compartir con ustedes un mensaje sencillo pero bastante directo. Queremos que sea claro y pues deseamos que el Señor bendiga su vida y la edifique y usted pueda ampliar su entendimiento acerca de las Escrituras. Por favor, acompáñeme en una breve oración. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu de Dios y vamos a invocar su santo nombre y que nos acompañe. Siempre le animamos a que tenga su marcador resaltador, su lapicero para tomar notas y su bloc de notas también, para que no se le pierdan los detalles. Bienvenidos una vez más. Amén. Padre, gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de presentarnos ante los hermanos y poder compartir tu palabra, compartir tu mensaje. En esta noche, Señor, en este día, en esta mañana, queremos suplicarte que nos ilumines, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos muestres la verdad, que nos muestres el camino, que nos muestres la luz, en el nombre de Jesús. Sácanos, Señor, de la ignorancia espiritual, sácanos, Señor, del temor que producen las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este día yo quiero tocar un tema que creo yo que yo pienso, y por favor, ¿cuál sería la palabra? No se moleste con nosotros o no se incomode o no se me ponga a la defensiva. Yo creo que nosotros como líderes de la iglesia tenemos una responsabilidad y la responsabilidad primaria de todo líder de una iglesia cristiana es enseñar el evangelio, su verdad, su mensaje, sus alcances, las implicaciones que tiene el mismo, pero particularmente también debemos preparar a la gente. Debemos equipar a la gente, no solo en cuantos temas que podríamos tocar el día de hoy, pero el otro día en una reunión pensaba o pienso que el Señor me hacía la reflexión de que en general no hemos preparado o no hemos enseñado acerca del sufrimiento para el cristiano en el siglo XXI. No hemos hecho suficiente énfasis en que a pesar de que vivimos en una época moderna con muchas facilidades, con muchas posibilidades en cuanto a los tratamientos de salud, de seguridad, nuestras vidas son frágiles y podemos nosotros en cualquier momento abandonar este mundo, es decir, morir. Y es un tema que no nos gusta tocar, es un tema que no nos agrada, que nos incomoda y tal vez hasta nos pone la piel un poco, los pelitos un poquito erizos, pero es un tema que necesitamos tocar. Y es que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento y en casos extremos la muerte acompaña a los siervos del Señor. No es algo extraño, no es algo ajeno, no es algo que pudiéramos decir raro en la vida del creyente, sino más bien el sufrimiento y la muerte física es algo que todos en general vamos a sufrir. De ahí que no es algo muy agradable de hablar porque pues obviamente nadie quiere sufrir, pero creo yo que el 2020, una de las grandes lecciones que nos ha dejado el año 2020 es que nosotros debemos recordar quién es el que está en control. Cuando hablamos de este tema, necesariamente necesitamos hablar de la soberanía del Señor, que Él está sentado en un trono de autoridad y que Él no ha perdido el control de las situaciones. En nuestro país, en la actualidad, ya empezaron a venir las vacunas en contra o que protegen en contra del COVID. En medio de muchas dudas, en medio de mucha especulación, pero también en medio de mucha esperanza. Muchas personas tienen esperanza de que cuando la gente ya se empiece a vacunar, este problema se va a acabar. Pero
Yo creo que no es así. Yo creo que las vacunas es una falsa, nos van a dar una falsa sensación de seguridad. Y es que vamos a seguir siempre expuestos a un montón de otros peligros, terremotos, inundaciones, rayos y enfermedades que no necesariamente tienen cura o tienen tratamiento. Entonces, hace unos días a mi esposa una persona le preguntaba, porque nos enteramos de la muerte de un cantante cristiano famoso, y la noticia fue de que este hombre murió a consecuencia de complicaciones por COVID. Estoy seguro de que mucha gente estuvo orando por esta persona. Yo no sabía que estaba enferma. Pero esta persona le preguntaba a mi esposa, ¿y por qué tiene que morir este tipo de personas? ¿Por qué estos grandes cristianos el Señor se los lleva? ¿Por qué no se salvan? Yo me quedé pensando en eso y sí, es una pregunta que surge, que sale a la superficie y que yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado por qué tantos pastores, por qué tantos siervos del Señor, algunos cantantes, predicadores, maestros, han sucumbido a este asunto del COVID. ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que Dios no los ama? Y eso podría ser un razonamiento muy simplista, muy superficial, y tenemos que tener cuidado con juzgar a Dios. Somos muy fáciles, somos muy baratos para juzgar al Señor, su soberanía, sus planes, su gracia y su misericordia también. Yo pensaría que más bien, ¿por qué no? ¿Y por qué Dios no puede decidir llevarse a sus siervos a su presencia? Nosotros somos los que nos quedamos atrás, debiéramos más bien autoevaluarnos y autoevaluarnos y meditar si realmente estamos preparados para hoy en la noche rendirle cuentas al Señor delante de su trono. Si nosotros hoy podríamos entregar nuestra vida física en este mundo y pasar a la siguiente con las expectativas o con la seguridad que la Biblia nos da para aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En teoría, y pensaba esto también, en teoría, somos precisamente los cristianos, los que hemos depositado nuestra fe y confianza en el sacrificio redentor de Jesús en la cruz, somos nosotros los que creemos en la exactitud e inefabilidad de la Biblia, los únicos en todo este mundo que estamos realmente preparados para morir. ¿Está usted preparado para morir? Sería la pregunta, porque si usted cree en el Dios de la Biblia, si usted ha depositado su confianza en Cristo Jesús, usted debería de estar preparado y en cierto sentido anhelar salir de este mundo para encontrarse con Él. Ciertamente sí, apreciamos a nuestras familias, a nuestros ministerios, el servicio al Señor, al igual que el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dijo alguna vez que para él vivir era Cristo y el morir era una ganancia. Y nosotros el día de hoy, si hacemos una encuesta, probablemente vamos a sorprendernos al ver cuántos cristianos no quieren irse de este mundo. Se sienten cómodos acá, en medio de sus problemas, en medio de sus adversidades, en medio de estar envejeciendo, se sienten cómodos en este mundo y con la vida que tienen. Pero el Señor nos llama y nos recuerda en su palabra que nuestro verdadero hogar no es en este mundo, es en la patria celestial. Y la verdadera tragedia del COVID es que están muriendo muchas personas, sí. El problema es que mueren sin conocer de Jesús, sin conocer del Evangelio, sin conocer de las buenas nuevas de salvación. Mueren alejados del Padre, mueren en pecado, mueren en rebelión en contra del Señor. Y esa es la verdadera tragedia. La gente va a seguir muriendo desde el principio, desde los albores de la historia. El ser humano ha estado muriendo, los hijos de Adán y Eva han estado muriendo en esta tierra. Y van a seguir hasta que el Señor regrese, van a seguir muriendo, ya sea por COVID, ya sea por cáncer, por accidentes, por la edad o por muchas otras razones. El ser humano va a seguir experimentando la muerte en este cuerpo físico. Y yo pensaba,
para hacerlo reflexionar a usted. Me daban vueltas muchas escrituras en la cabeza y realmente aquí lo difícil es tratar de sintetizar en el tiempo que tenemos para este mensaje, para algo tan importante, tan relevante como es la vida y la vida en este mundo, la vida eterna y ese paso de transición al que llamamos muerte. Yo quisiera empezar en Isaías capítulo 53, si usted tiene ahí a la mano su Biblia, voy a estar leyendo de la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente, si usted las tiene por ahí a la mano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Este es como usted sabe, es un capítulo mesiánico, es un capítulo en el Antiguo Testamento que anticipa la llegada del siervo del Señor, del Mesías, del Salvador de Israel y de la humanidad. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y yo quiero ir haciendo énfasis en algunos términos de aquí. Estamos hablando del Mesías, de Jesús, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Y vea que aquí nos describe con mucha exactitud el profeta lo que el Hijo de Dios, lo que ese siervo del Señor iba a experimentar. Dice aquí, varón de dolores, experimentado en quebranto, y el día de hoy vemos a tantos cristianos que le huyen al sufrimiento, que le huyen al dolor, y nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, es varón de dolores, fue experimentado en quebranto. Y sigue, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo quiero que usted piense en esto. Jesús sabe del dolor del ser humano. Él experimentó lo que se siente perder a un ser humano amado. Y usted recordará la historia de, se me fue el nombre, del hermano de María, el hermano de María y de Marta, disculpe, Lázaro, mire, ahorita bajé y todavía lo leí antes de cuando estaba preparando este material. Lázaro, él lloró al ver a las mujeres llorar, al ver todo el mundo llorar. Él se compadeció de la viuda que tenía a su hijo único allá en Naín, en el pueblo de Naín. Él resucitó a ese muchacho, vio a la hija de Jairo también muerta. En fin, el Hijo de Dios pudo experimentar en carne propia el dolor de la pérdida por la muerte, la impotencia que siente el ser humano cuando se enfrenta a la muerte. Y yo quiero, hermano y hermana, que me mira y que me escucha en este día, que usted esté claro que Jesús comprende su dolor, su pérdida. Él la comprende, Él no es ajeno, no es algo extraño para Él, el dolor que nosotros sentimos cuando alguien amado y querido parte por la muerte. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, mire, Él sufrió en carne propia, aquí no es una alegoría, Él físicamente sufrió por nuestras rebeliones, por mi rebelión y por la suya. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. Mire, nosotros cuando oramos muchas veces citamos este texto y se nos olvida que una llaga es una herida abierta que provoca constante dolor. Y Jesús sufrió eso por usted y por mí y por toda la gente que está sufriendo en este momento. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí no hay mucho que comentar, ¿verdad? Es claro. Cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová, el Señor, Dios Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Mire qué extraordinario reconocer que Jesús experimentó la angustia y la aflicción. Así que no se sienta usted solo. Si usted está en el barco de la aflicción y de la angustia, no se sienta solo ahí, perdido en sus pensamientos y en sus sentimientos. Jesús lo comprende. Jesús quiere ayudarlo a salir de esa aflicción, de esa preocupación, de esa angustia. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mire qué extraordinario. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí quiero hacer una breve escala, quiero detenerme. Y aquí en esto podemos inferir o podemos concluir que ese Mesías iba a morir. Jesús iba a venir, el Salvador del mundo iba a venir a morir. Entonces, nosotros como cristianos le huimos a la idea de morir a este mundo para poder nacer en el reino de los cielos. Y Jesús tenía que morir para cumplir lo que se había anticipado de él, lo que se había profetizado acerca de él. Él tenía que sufrir, tenía que ser angustiado, perseguido, y nosotros como discípulos del Señor no nos debería de extrañar la angustia, la aflicción y la persecución. Al contrario, este mundo nos ha convencido de que somos tan cómodos, vivimos con tantos derechos y libertades que no puede ser. Pero fíjese que debemos revisar nuestra teología acerca del sufrimiento en medio de esta situación que estamos viviendo. Con todo eso, se dispuso con los impíos su sepultura, versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No nos cabe la más mínima duda que Dios Padre ama al Hijo y el Espíritu Santo ama al Hijo. Pero en el perfecto plan de Dios, el Hijo debía de sufrir. Y el Hijo de Dios, es decir, usted y yo, también debemos de sufrir. Y probablemente es bueno que yo comente lo siguiente. Todos hablamos en algún momento del sufrimiento de Job, allá en el Antiguo Testamento. Y sí, pobrecito Job, y que aquí, que allá, que sus amigos, y que la mujer, y que los hijos. Pero ciertamente hay un Job al principio. En Job capítulo 1 encontramos a un Job. Y cuando llegamos al último capítulo, al penúltimo y al último capítulos del libro de Job, vemos a otro hombre, vemos a otro Job. Un Job que experimentó y entendió quién era el Señor. Un poco más, probablemente su revelación no fue completa, pero él maduró en ese proceso de sufrimiento, de angustia, de aflicción. Job cambió, fue transformado, y es que nosotros debemos experimentar el sufrimiento, la aflicción y el dolor para poder ser transformados. Esta situación que estamos viviendo debe de ser una oportunidad única y maravillosa para que usted y yo crezcamos en la fe, crezcamos en nuestro entendimiento, en nuestra madurez. Yo creo que lo peor que puede pasarnos en medio de esta pandemia que estamos viviendo es quedarnos igual que como en febrero, marzo de 2020. Si el día de hoy que estamos terminando febrero y por empezar marzo 2021, si somos los mismos cristianos, exactamente los mismos de hace 12 meses, entonces yo creo que sí hemos perdido una gran oportunidad. Entonces sí es una tragedia haber pasado por este valle de angustia. Más bien nosotros deberíamos haber cruzado este valle de sombra de muerte, porque la muerte aparentemente nos espera a la vuelta de cada esquina cuando vamos en esta ciudad o cuando estamos en este mundo. Pero Dios ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha cuidado a usted y a mí.
Entonces, revisemos, porque el sufrimiento es una parte integral del proceso de todos los cristianos, siendo Jesús el ejemplo primordial, el ejemplo por sobre todos los demás ejemplos. Verá el fruto, vamos a leer el versículo 10 otra vez. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, nosotros debemos sufrir para poder ver la mano poderosa de nuestro Dios acompañándonos a cada paso. No debemos huirle. Claro, nuestra carne se resiste, nuestra alma se acongoja, ¿verdad?, de pensar en todo lo que vamos a sufrir. Pero hermano, aguánteme un poquito ahí. Tenemos una lectura más adelante y el tiempo está avanzando muy rápido, pero por favor, espero que usted ya empiece a ver de qué es lo que estoy hablándole en esta ocasión. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y es que la aflicción en el cristiano tiene un fruto, tiene un propósito. El Señor no nos hace sufrir en vano o porque no nos ame. Al contrario, Dios quiere hijos e hijas maduros, fuertes, y el sufrimiento es una herramienta fundamental en ese proceso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alguien me preguntaba, ¿por qué se están muriendo muchos pastores? Mire, el ministerio de pastorado es un ministerio de servicio, y ahí es una cacofonía, es una redundancia lo que estoy diciendo, porque ministerio significa servicio. El servicio de ser pastor en una iglesia es precisamente servir y cuidar a la gente. He escuchado de muchos pastores que fueron a traer a los enfermos, sobre todo el año pasado, sobre todo en esa situación de incertidumbre que estábamos viviendo, y porque no había nadie más que fuera, y porque las ambulancias y los bomberos no se daban abasto, muchos pastores llevaban enfermos de COVID a los hospitales y a los lugares de atención médica. Y en ese proceso aparentemente se contagiaban, y unos días después muchos de estos pastores murieron. Hermano, siguen muriendo pastores. Todavía esta semana platiqué con un conocido, es pastor, él y su esposa dirigen una iglesia, y me contaban que nosotros no supimos, estamos en un proceso con él, haciendo unos asuntos, y yo no había sabido nada de él por más de mes y medio, porque pues resultaron contagiados con COVID y se pusieron muy mal. Y a mí me consta que este hombre se está buscando al Señor, él quiere servir al Señor, él y su familia se han consagrado para el servicio a los hermanos y a su iglesia local por mucho tiempo, y uno podría humanamente, entre paréntesis, de una manera ignorante, apresurarse a hacer un juicio y decir, bueno, Señor, ¿y por qué no cuidas de tu siervo? Hermano, probablemente el Señor sabe con quién hace cada cosa, y muy probablemente este hermano y su esposa sí estaban preparados para irse a la patria celestial. Por la gracia del Señor y en los planes perfectos de Dios, ellos están recuperando, ya están bastante bien, no están totalmente, pero realmente nosotros debemos de pensar que la palabra de Dios, uno de los tantos propósitos que tiene la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo es prepararlo a usted y a mí para el encuentro con la muerte, porque es muy probable que lo vamos a experimentar. Una vez más, los cristianos, de toda la gente de la tierra, somos los que mejor deberíamos estar preparados para enfrentar la muerte. Y yo tenía toda una lista aquí de versículos y no me va a dar tiempo de leerlo todo, pero este mensaje podríamos ponerle un título que diga enfrentando lo inevitable. Y es que la muerte para el ser humano es inevitable. Somos seres mortales con un alma inmortal.
que le servimos a un Dios perfecto e inmortal, que no tiene principio ni tiene fin. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y hay algo en nosotros que es eterno. Y la palabra de Dios nos lleva a que procuremos cuidar y salvar eso eterno que hay en nosotros. Entonces yo les quería leer Isaías 53, ya lo leí, y ahora quisiera rápidamente, pero muy rápidamente, solo quiero repasar algunas escrituras de los evangelios, siendo la primera de ellas en el Evangelio según San Lucas, cuando José y María llevan al niño, al bebito Jesús, a ser presentado al templo. Voy a leer en capítulo 2, versículos 34-35, usted puede leer ahí desde el versículo 25 en adelante, y se encuentran a dos personajes en las escalinatas del templo. Una es Ana y la otra es un hombre llamado Simeón. Y este hombre Simeón profetiza sobre el niño. Mire lo que dice. Y versículo 33, estamos en Lucas 2, 33, 34 y 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, es decir, del niño Jesús. Y los bendijo Simeón, mire qué bonito, qué especial. Y dijo a su madre María: he aquí es decir, el bebé, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Y yo aquí podría interpretar que se lo está diciendo a María, aunque ciertamente fue a Jesús un objeto de metal, una lanza con la que le traspasaron aquí en el costado. Entonces, podríamos entender por un momento que se lo está diciendo a María por el gran dolor de ver a su hijo morir, pero también lo podríamos entender que se lo está diciendo al niño, está anticipando que el niño Jesús va a morir de una manera cruenta, para que sean, y mire qué interesante esto, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es que esta situación del COVID-19 ha venido a revelar lo que realmente muchos de nosotros tenemos en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestros verdaderos temores? ¿Cuáles son nuestros fantasmas que nos persiguen, si lo pudiéramos expresar de esa manera? Y yo quisiera leer rápidamente, aquí en mi Biblia de estudio, habla de esa palabra pensamientos, para que a usted le quede bien claro de lo que estoy hablando. Es una palabra en el griego, dialogismos, y es un razonamiento interior, interrogación, consideración y deliberación. Inquietudes internas del ser humano, esas preguntas profundas que usted y yo tenemos, referente a preguntas mentales, opiniones, designios y disputas. Dialogismos es el pensamiento de una persona que está deliberando consigo misma, arreglando cuentas y es sospechosa debido a su estado de indecisión. A través de la aceptación o el rechazo que uno hace de Cristo, los pensamientos verdaderos de una persona hacia sí misma y hacia Dios se vuelven claros. Yo pienso en este momento, y no estoy juzgando a nadie, simplemente quiero hacerle la reflexión. Podría hacerle un listado de muchas madres que me han dicho que ellas le han entregado sus hijos al Señor, que ellas han puesto manos y han orado y saben que el Señor va a cuidar de esos hijos. Pero algunas de esas mismas madres, a raíz de esta situación que estamos viviendo, me han confesado también que tienen temor de que sus hijos se mueran. Hermanos, realmente esa es una de las virtudes del sufrimiento. Hace que salga a la superficie lo que realmente hay en nuestros corazones, lo que hay en lo más profundo de nuestra mente, nuestras verdaderas convicciones. Y no es malo, al contrario, por eso es que Dios las permite. Porque es en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, que nosotros verdaderamente conocemos a Dios
y verdaderamente nos conocemos a nosotros mismos. Yo probablemente me atrevería a decirle que quizás esta situación ha hecho que usted descubra cosas que hay dentro de usted que usted no sabía que estaban ahí. Y yo sí le puedo asegurar eso. Yo he visto cosas que ha habido en mi mente y mi corazón que no sabía que estaban ahí. Entonces, sigamos, o sea, vamos a dejar esto aquí. Es Lucas capítulo 2, 34, 35 y esa nota acerca de la palabra dialogismos. Y vamos a ver después, podríamos ver vamos a ver en Lucas capítulo 4, 28 al 30, Jesús va a predicar a Nazaret. La gente al principio recibe su mensaje, pero cuando Él se revela como el Salvador de Israel y habla de otras cosas, a la gente ya no le gusta, le incomoda la verdad a estas personas. ¿Y cuál es la solución? Procurar matar a Jesús, desbarrancarlo ahí en Nazaret. Y la verdad es que la verdad incomoda. La verdad verdadera, dijo el Chespirito, la verdad verdadera molesta, incomoda, y por eso muchas personas rechazan la Biblia, porque nos hablan de la verdadera verdad. A propósito, uso las dos palabras. El mundo nos ofrece su verdad, Satanás nos ofrece su verdad, pero hay una única verdad, y esa es la verdad de Dios y su palabra. Podríamos seguir leyendo más. Encontré 9 citas a lo largo de los evangelios y vamos a resumir en ese sentido, en donde Jesús claramente le anuncia a sus discípulos que Él va a ser arrestado, va a ser juzgado, va a ser muerto, ejecutado, pero que va a resucitar al tercer día. Y es interesante que a pesar de que 3 de los 4 evangelios mencionan esta realidad, y es sorprendente que a pesar de eso, los ojos de los discípulos, su tristeza los había enceguecido para que no conectaran los puntos. El Espíritu de Dios tuvo que venir y abrirle los ojos y entender los alcances y la perfección del plan del Padre Celestial con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es que muchas veces el dolor, tenemos que cuidarnos, debemos de procurar estar siempre atentos, porque el dolor, la angustia, la persecución, el sufrimiento pueden hacer que nos ceguemos, que nos volvamos miopes a los planes perfectos de Dios, a la trayectoria perfecta de cómo Dios hace las cosas. Y ellos tuvieron que ser tocados por el Espíritu de Dios, y Jesús tuvo que explicarles. Usted recordará ya con aquellos 2 discípulos camino a Emaús, Jesús mismo tuvo que explicarles una vez más todo el proceso, todo el plan que Cristo tenía que cumplir. Y quiero que usted sepa que detrás de todo el sufrimiento, de toda la angustia, de todo el dolor que usted puede experimentar aquí en la tierra, Dios tiene un plan, aun si ese dolor es causado por malas decisiones suyas o mías, si es culpa del gobierno, si es culpa de los doctores, sea de donde fuere. Dios sigue estando sentado en un trono soberano y Él decide, y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Me voy a saltar todas, pero usted puede buscar, va a encontrar por lo menos 9 ocasiones en los 3 de 4 evangelios donde Jesús claramente le anuncia a sus discípulos que Él tiene que sufrir, tiene que morir. Jesús no podía morir apedreado, Jesús no podía morir quemado, Jesús tenía que morir derramando su sangre, resucitar al tercer día para cumplir el plan perfecto del Señor. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad para esto. Vamos por favor rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Y ya usted, cuando yo le diga que quiero que vaya al capítulo 9, va a decir, don Carlos va a platicar otra vez de la conversión de Saulo. Efectivamente quiero hablar una vez más de la conversión de Saulo de Tarso, que después sería a quien conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. No voy a leer todo por razón del tiempo, pero sí me quiero ir a leer a partir del versículo 10, cuando Cristo le pide a un discípulo llamado Ananías a que vaya a orar. Imagínese usted, póngase en los zapatos de Ananías. Jesús le pide a Ananías que vaya a orar, a imponerle manos
a un hombre que se ha declarado enemigo de la cruz, enemigo de Jesús, enemigo de los discípulos y de la naciente iglesia de Cristo. ¿Haría usted lo mismo el día de hoy si el Señor le dijera, mire, ve y vas a ir a orar por la sanidad de tu enemigo acérrimo? ¿Lo haría usted? Damos gracias a Dios por la obediencia de Ananías, porque él manifestó sus preocupaciones, ¿verdad? Ananías le explica al Señor, Señor, pareciera que Jesús no sabía, Señor Jesús, este hombre persigue a tus discípulos y los encarcela y a unos inclusive los mata, ¿verdad? Y Jesús, mire lo que le responde, versículo 13, 9:13 de Hechos, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para arrestar, para meter a la cárcel, para torturar, para llevarse prisioneros, para extraditarlos a Jerusalén, a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, se lo está diciendo Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, se está refiriendo a este tipo Saulo, ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el griego, en ese versículo 16, ese verbo mostrar, mostraré, es una palabra griega que implica enseñanza. Es decir, nosotros podríamos leer este pasaje o este verso de la siguiente manera, porque yo le enseñaré cuánto le es necesario sufrir, angustiarse, padecer por mi nombre. Hermano, quiero mencionar esto porque si nosotros invocamos el nombre de Jesús, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar sufrimiento, vamos a encontrar angustia y dolor, pero no se me asuste, no se me angustie, porque el Señor está en control. Y, como ya le he dicho, hay un propósito mucho más grande detrás del sufrimiento, de la muerte en este mundo. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir en este mundo? Es que nos muramos. Pero si hemos confiado y hemos puesto nuestro depósito en el nombre de Jesús, usted y yo estaremos bien, estaremos en un lugar mucho mejor. Y con eso voy a ir yo ya cerrando, para que usted no diga, ay, pero es que usted lo dice, ¿cómo puedo yo confiar en usted? Usted no tiene que confiar en mí. No me voy a ofender si usted no confía en mí, pero yo sí le pido que usted confíe en la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme y con esto vamos a ir ya en la recta final. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo lee en la Reina Valera 60, en cualquier otra traducción, va a encontrar lo mismo, pero a mí me gustó mucho cómo lo redactaron en esta versión. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 hasta el final. Segunda de Corintios 4, 7 en adelante. Y pues sería fabuloso que usted y su familia lo puedan leer todo el capítulo 4 para poder entrar en contexto y quizás hasta leer el capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Mire cómo lo dice Pablo, somos frágiles vasijas de barro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Mire, y usted creía que solo nosotros, usted que creía que solo esta generación iba a sufrir. Mire, esto es toda la historia del ser humano. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Mire, en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, pero para que la vida
de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Y hermanos, esto yo asumo la responsabilidad de estas palabras. Yo creo en estas palabras y por eso, a partir de la convicción y la certeza en este mensaje es que yo estoy dando este mensaje. Yo creo que mi depósito está seguro en Cristo Jesús. Amén. Así que vimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Por favor, subraye estos versos. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Mire qué pasaje tan hermoso, tan consolador, tan claro para la situación que estamos viviendo el día de hoy. Hermano, creo que vamos a tener que tener una parte número 2 para este mensaje, una segunda parte. Pero mientras tanto le quiero rogar que vuelva a ver este video, que vuelva a revisar las escrituras. Estoy pensando que en la descripción de este video voy a poner todas las escrituras para que usted pueda ya irse formando un poquito más la idea de lo que queremos transmitir el día de hoy. Pero vamos a cerrar en oración y le ruego, si usted no está a cuentas con Dios, si usted sigue viviendo en su egoísmo, sigue viviendo en un cristianismo cómodo y un cristianismo al que aparentemente todo le sale bien, tenga cuidado, acérquese al Señor, pida perdón por su orgullo, pida perdón por sus pecados, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y más que una amenaza, deberá de ser una grata expectación, porque el día en que cerremos definitivamente nuestros ojos en este mundo, lo próximo que vamos a poder ver va a ser el rostro de nuestro amado Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere, pero por sobre todo que el Señor abra sus ojos y que el Espíritu de Dios le hable a su alma, a su espíritu y a su corazón. Amén. Amén. Señor, bendice a quienes están viendo y oyendo este mensaje. Si hay personas que no han rendido sus vidas a Jesús, te pido, Padre, que este mensaje los incomode y que haga preguntas en su vida que ellos necesitan responder y que tú estás deseoso de responder. En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, comparta este video y hasta la próxima.